que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo, que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Que mi corazón cambies tu Señor, hazlo como tú, eso quiero yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Eres el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida, te lo pido yo. Amado Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo, un abrazo altamente afectuoso. Vamos hoy a mirar la 39 del estudio de la revelación bíblica acerca del Espíritu Santo. Y el tema hoy es los falsos profetas. Ya miramos falsos apóstoles, falsos profetas. Toda esta es una obra que el Espíritu Santo nos lleva a entender, a comprender lo que es verdadero, lo que es falso, para que nuestra vida esté siempre cimentada acerca de Jesucristo, de su palabra y de la verdad única, que hay un solo Dios y un solo Salvador y un solo mediador. Falsos profetas, la 39. En Isaías dice 8, 18 y al 20. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová, de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El pueblo adoraba los dioses de madera, de piedra, de metal, y entonces dice el profeta, he aquí los hijos que Jehová me dio, son señales y presagios en Israel. Y si dijeren, preguntad a los encantadores, a los adivinos, ¿vamos a consultar a encantadores y adivinos? No, vamos por lo genuino, por lo verdadero, como aprendimos de Jesús. Escrito está. Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿A quién vamos a consultar? Tenemos en el Nuevo Testamento ahora ya el Espíritu Santo para nosotros,
en nosotros para guiarnos a toda la verdad. Dice el profeta Isaías, consultará a los muertos por los vivos. Hay muchos que adoran a los muertos, consultan a los muertos, reverencian a los muertos, le rinden venia y privilegios que no se le dan a los hombres. La proclamación de la verdad es la proclamación de la palabra de Dios, y al hacerlo genuinamente esto ha incomodado a las tinieblas, le ha hecho mucho daño llevándolos a ellos a reaccionar con violencia contra la verdad para dañarla. Un buen pastor o profeta trabaja en la unificación y unidad del rebaño. El falso profeta divide, dispersa y destruye el rebaño, porque a eso vino el ladrón. Vino a robar, matar y destruir. Eso vino Satanás. Robar, matar y destruir. Y hacer sus apóstoles falsos y sus profetas fraudulentos. Contrario a lo bueno que da la vida a nuestro Señor Jesucristo, que es el bueno y que da vida abundante, que da vida eterna y que da vida nueva. Al alejarse ellos de la verdad, se volvieron rebeldes, resistieron a la verdad, le mintieron a la verdad y rechazan y pelean que ellos tienen su credo, pero de una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres. ¿De cuál sangre? De la sangre de Adán se hizo el linaje de todos los hombres, pero ellos perseveraron en el pecado y en la maldad, porque le dieron la espalda a Dios. Pero con la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario nos dio vida eterna. Pidieron ellos a los profetas que profetizaran mentiras y cosas agradables y desviadas. Nos dice Isaías 39, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Nada alejado de la realidad de hoy en día. Muchas iglesias están llenas porque la gente quiere ir a que le den los oráculos, y no, en esta iglesia se da profecía parejo, desde principio a fin son profetas, así ha dicho el Señor, pero vamos a ver, y la palabra no está siendo enseñada. Si dijere que consultará el hombre a los muertos por los vivos, entonces es porque no le ha amanecido. Ignoraron a Dios y se apartaron de Él. En Isaías 58 se nos cuenta una historia de un hombre llamado Ananías. En Jeremías 28, un profeta falso llamado Ananías, que le decía al pueblo que el mismo rey le decía, no prediquen cosas agradables, no traigan prédicas por aquí, así como acabamos de leer en Isaías, y anuncia la liberación del pueblo en 2 años del yugo de Babilonia. El pueblo estaba siendo esclavo, y él dice, en 2 años será quitado el yugo de Babilonia sobre nuestra nación. Y Jeremías le dice que su profecía tenía que estar de acuerdo con los profetas anteriores. Ananías insiste en mentir, y Jeremías, enviado por Dios, lo reprende y le anuncia que por su mentira morirá en ese mismo año, y tal cual ocurrió. Vamos a mirar entonces las características de un falso profeta. Ojo con los falsos profetas, ojo con los falsos apóstoles. Las características del falso profeta, y vamos a ver algunos profetas y los movimientos religiosos que fundaron desviados de la verdad. Brevemente decimos que tenemos que ser fieles a la verdad y no andar inventando profecías diciendo el Señor me dijo o el Señor dice así.
Por supuesto que el Señor puede decirte, y de hecho nos habla por su palabra, o nos da revelaciones concretas en momentos determinados de inspiración, pero ninguna revelación puede contrariar las Sagradas Escrituras, y hay muchos inventos de fábulas y de mentiras. El Señor puede revelarnos, pero tenemos que ser fieles y veraces, porque nosotros tenemos ahora la palabra profética más segura, como dice la Escritura, a la que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que resplandezca en nuestros corazones el lucero de la mañana, es decir, Jesucristo. Entonces, vamos a ponerlos por letras, o digámoslo por números, va bien. Estamos en el punto 1, pero vamos a mirar cuáles son las características del falso profeta. Bueno, tuercen o ignoran las Sagradas Escrituras. A la ley y al testimonio, si no dijeren a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Consultará a quién, a los magos, a los adivinos, a los hechiceros. Se ha desarrollado la costumbre de ir a consultar a brujos. Y así no es. Consultemos a la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Pablo en casi todas sus epístolas habla de esta salvación. Como lo dice el apóstol Pedro, y lo hemos mencionado, que algunas de sus enseñanzas, epístolas, una epístola significa carta, algunas de sus cartas son difíciles de entender. Nos dice Pedro, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. En 2 de Pedro 3:15 y 16. Hay que ser fieles a la palabra. Ser fiel a la palabra es ser fiel a Jesús, porque Jesús es la palabra encarnada. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne. En el principio era la palabra, y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Edifiquémonos sobre la roca, como dijo el mismo Señor Jesucristo. Edifica sobre la roca, cuando venga la dificultad permanecerá tu casa, porque la roca es la palabra, y no ilusiones falsas, filosofías, ética, moral o religiones diversas. Sus profecías no se cumplen. Ese fue el caso de Anani. Anani quiso profetizar para congraciarse con el rey, con el pueblo, y le dijo mentiras. El profeta le dijo, así no son las profecías, así no son. Tiene que hacer de acuerdo a los profetas anteriores, y profetas anteriores hablaron de un cautiverio de 70 años, y esto apenas empieza. Anani, morirás este año, así te lo ha dicho Jehová el Señor. Esas son mentiras del padre de mentira, del padre mentiroso. Los tales profetas no fueron enviados. No se ignoran y tuercen las Sagradas Escrituras. Sus profecías no se cumplen, y si no se cumplen, los tales no fueron enviados. Deuteronomio 18:22 dice que si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Deuteronomio 18:22. El profeta, cuando dice, Dios dijo así, de aquí a un año tendrás un hijo, eso lo dijo un ángel, pero si no se ocurre, entonces el ángel no hubiera sido un ángel de Dios. Es veraz, Dios es veraz, Dios es fiel. Si Jehová dijo que hará algo, lo hará sin lugar a dudas. Tu palabra es la verdad, santifícalos en tu palabra es verdad. Y el Señor es fiel. Él dijo que hará y lo hará, como le dijo
el Señor a Abraham en Génesis 22: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Quieres que esto se cumpla en ti? Que te bendiga, que te multiplique y que te prospere. Oye la voz de Dios y obedécela. Sus palabras, las palabras de los falsos profetas, no exaltarán a Jesús. Un verdadero profeta hablará siempre por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo exaltará a Jesús. Jesús dijo: Él me glorificará. Cuando una enseñanza bíblica en un grupo religioso, en un grupo de oración, llámese iglesia, sea de cualquier denominación, si en la enseñanza no se glorificó a nuestro Señor Jesucristo, perdieron el tiempo. El propósito de toda enseñanza es la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, porque eso fue lo que dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque tomará de lo mío. Él me glorificará. Esa es la labor del Espíritu Santo: iluminar el entendimiento de las personas, de los creyentes, hacerlos creyentes, llevarlos al arrepentimiento, para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren el mar, como dice Habacuc 2:14. No darán buen fruto. Jesús nos advierte abundantemente para que nos cuidemos de los falsos profetas, porque vienen vestidos de ovejas, inofensivos, pero realmente son lobos rapaces. Y el buen árbol es identificado por su fruto. Recuerda que la metáfora del buen árbol y del mal árbol fue utilizada por Jesús y por Juan el Bautista. Bautista dice: el hacha está puesta a la raíz. El árbol malo da fruto malo, y entonces será cortado para ser echado en el fuego. Y tú, como un buen siervo, si eres de los genuinos, habrás de dar fruto para Dios. Una de las señales que tenemos el Espíritu Santo es que nos hace ganadores de almas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos hasta en lo último de la tierra. Un siervo genuino le habla a otro de la experiencia tan hermosa y maravillosa que se tiene cuando Jesucristo llega a nuestro corazón. La maldición será su recompensa. Jeremías anunció al falso profeta Ananías que vería la muerte en ese año, y en ese mismo año murió. Juan el Bautista y Jesús, te lo repito, hablan de la metáfora del árbol bueno y del árbol malo, como lo dice en Mateo capítulo 3. El buen árbol da buen fruto. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Mi amado, ahí tienes unas cortas características de los falsos profetas. Ahora miremos el segundo punto. En el segundo punto vamos a ver brevemente unos falsos profetas, sus herejías y sus movimientos religiosos. Miles de movimientos
religiosos han surgido y fueron fundados por falsos profetas que no fueron enviados por Dios. Ya sabes que cuando el profeta no tiene la sana doctrina, no habla conforme a las palabras de Dios, no se cumple lo que anuncia, el tal es mentiroso y no fue enviado por Dios. De haber sido escogidos por Dios, habrían respetado las Sagradas Escrituras. Muchísimos invocan el nombre de Jesús y aún se llaman cristianos. Hay movimientos que se llaman cristianos, pero verdaderamente ignoran a Jesús y a su palabra. Recuerda que Jesús dice: me llamas Señor y no haces lo que digo. El Señor nos invita a que edifiquemos nuestra casa sobre la verdad, como le dice en Efesios 2:20, edifiquémonos sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Cuál es ese? La palabra de Dios. Jesucristo dice: me llamas Señor y no haces lo que digo. El que me llama Señor y no hace lo que digo, no obedece a mis palabras. Lo comparo con el que edificó la casa sobre la arena. Vino el vendaval y la casa se cayó. Pero el que me llama Señor y hace la palabra, obedece a la palabra, a mis enseñanzas, lo comparo con el que edificó su casa sobre la roca. Vino el vendaval y la casa estuvo firme. Y el vendaval serán los tiempos de dificultades por los que atravesará tu vida. Y en las dificultades unos se suicidan, a otros les salen muletas y a otros alas. Y todos los siervos de Jesucristo hemos atravesado por dificultades, pero el Señor nos ha dado las alas como de águilas para remontarnos a las alturas, y nos ha dado pies como de ciervas para trepar toda montaña y dejar las dificultades abajo y atrás. Esa es la vida de una persona que edifica sobre la verdad y sobre la palabra de Dios. Vamos a ver 3 movimientos. Hay muchísimos, pero solamente voy a mencionar 3 movimientos que dicen ser cristianos. 4 movimientos dicen ser cristianos. Número 1, la ciencia cristiana. Fue fundada en 1860 por Mary Baker Eddy. Declaraba haber tenido una revelación de Dios, quien le inspiró el libro que tituló Ciencia y Salud con una llave para las Escrituras. Afirmó que este libro fue dictado por Dios. Como hay una mujer también en Chile que se llama Mercedes Miranda, y dice: una vez tuve a la vendedora en mi oficina, me llamó y me dijo que tenía unos libros y yo la cité. Le digo: quiero saber. Y a mirar, la senté y en un momentico me dijo: no, Jesús está muy triste porque el mundo se está matando en el rencor, las guerras, porque hay tanta desigualdad. Entonces Él está muy triste y Él quiere fundar una sola religión con base en el amor. Le pregunté: ¿y qué importa la fe? ¿Importa la fe? No, la fe no importa, el asunto es que la gente se una en el amor. Y eso es lo que se está predicando, y la preparación de lo que han llamado el Crislam, la unión de los 3 credos monoteístas del judaísmo, el islam y el cristianismo, que descienden de Abraham. Y entonces ya los templos están hechos y el Papa Francisco es patrocinador de esta nueva religión y ha sido llamado para que sea el gran jerarca de esto. Esto se ha gestado hace muchos años, pero la ciencia cristiana se funda por esta señora en 1860. Dice que las Escrituras tienen la inspiración divina, pero que su libro también tiene la inspiración divina. Tiene más de 2.000 iglesias en Estados Unidos y 1.000 más en el resto del mundo. No tiene predicadores ni sermones en sus reuniones. Se lee su libro
y no se permiten comentarios al libro ni críticas. La última palabra la tiene su libro y nada que discutir. Si lo dice el libro de Mary Baker Eddy, así es y nada hay más que decir. No hay realidad sino la mente. La materialidad es pecado para ella, para ese movimiento llamado ciencia cristiana. Jesús no es Dios por ser un hombre físico. Jesús no murió, la muerte no existe. Entonces mire la contradicción que dice que las Escrituras tienen inspiración divina, pero que la muerte no existe. Y dice la Escritura que la muerte entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y nos dice que Jesucristo participó de carne y sangre, de cuerpo, para destruir por medio de su muerte al que imperaba sobre la muerte. Si la Biblia tiene inspiración divina, esta señora está equivocada. Y entonces, como la Biblia es inspirada por Dios, está altamente equivocada. Otro movimiento es el mormonismo, fundado en 1830, y se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, fundada por José Smith en Nueva York. Hoy tiene sede en el estado de Utah, Estados Unidos. Tiene cerca de 1 millón de seguidores en los Estados Unidos. Su fuente de autoridad es el Libro del Mormón. Afirman que Cristo es divino, pero que todos los hombres pueden llegar a ser divinos, porque ellos proclaman la preexistencia de todos los espíritus, y estos espíritus vienen a este mundo y se encarnan. La encarnación de Jesús no fue la única. Todos los hombres tenían preexistencia espiritual, como todos los espíritus, y ellos vinieron a la tierra a recibir un cuerpo y a alcanzar la divinidad. Jesús vino, dicen que Jesús vino a América, pero que no terminó su obra y la dejó inconclusa, y se la encargó a su fundador José Smith. Dicen que la salvación por la fe es una doctrina perniciosa y que ha ejercido influencia para mal. La salvación es por fe y por obras, pero no se trata de la fe en Jesucristo, sino de la fe en todo lo que ellos dicen, y se bautizan por los muertos. Entonces, ¿por qué se bautizan por los muertos? Está escrito por el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, pero esta doctrina es muy reciente. Ahora miremos la teosofía. La teosofía significa sabiduría divina. Son movimientos gnósticos derivados de las filosofías griegas. De ese gnosticismo vienen los rosacruces, la antroposofía y ciertas formas de espiritismo, ramas de la francmasonería. La masonería son masones, illuminatis, que son guardianes de la luz, y son luciferinos. Son diversas escuelas esotéricas y místicas que insisten en la necesidad del conocimiento o de la gnosis. La salvación viene por el conocimiento, y es una sabiduría secreta y antigua con ceremonias de iniciación en diversos grados, como los 33 grados de los masones. Entre sus enseñanzas está la reencarnación, el desarrollo de facultades y de poderes psíquicos. Creen en el karma, la ley de la causa y el efecto. Toda acción humana tiene consecuencias en vidas posteriores. Hablan de jerarquías de espíritus. Los Illuminati fueron
fundados el 1 de mayo de 1760 por Meyer Ancher Bauer, que se cambia el Bauer por Rothschild, y ahí viene Rothschild, escudo rojo, y son los adoradores de Lucifer, son fundadores del sionismo, del nazismo, del fascismo, del comunismo, y son los más diabólicos y los dueños de la mitad del dinero del mundo hasta ahora, pero se les acabó el juego. Por último, miremos entonces a otro credo muy popular, que son los Testigos de Jehová, fundada por Carlos Russell en 1852. Él nace en 1852 a 1916 y funda esta organización en 1879. Era un economista próspero. Su pensamiento similar al de los arrianos en el año 325 después de Jesucristo. Y afirman que Jesús es el primero y más excelso de los seres creados. Se le identifica con el arcángel Miguel. Dicen los Testigos de Jehová que Jesucristo es un arcángel de alto rango, y ningún ángel admitió la adoración, y Jesús sí la admitió. Cuando Juan, el escritor de Apocalipsis, está recibiendo la revelación del ángel, dice: y yo caí postrado para adorarle, y él me dijo: no lo hagas, porque yo soy consiervo como tú y tus hermanos. Adora a Dios, porque el espíritu de la profecía es el espíritu de Jesucristo. El centro de la profecía es Jesucristo. Jesucristo admitió la adoración. Pedro cayó postrado y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Tomás, cuando le dijo: mete el dedo en mi herida, y cayó allí postrado y dijo: Señor mío y Dios mío. Dicen que lo identifican con el arcángel Miguel. En su encarnación fue solo un hombre, aunque en su resurrección fue exaltado más que los ángeles. Su cuerpo permaneció muerto. El Espíritu Santo, para los Testigos de Jehová, es la fuerza activa de Dios, no una persona. No creen en la doctrina de la Trinidad porque no creen que Jesucristo es Dios, sino un ser creado, y no creen que el Espíritu Santo es una persona y que es Dios, sino solo una fuerza. Y ya vimos cómo se le trata con pronombres personales. No creen en el alma separada del cuerpo. La obra de Jesús es dar derecho a no morir físicamente o ser restaurado mediante la resurrección. La salvación se logra por la fe en el rescate mediante el bautismo realizado por los Testigos de Jehová, por la proclamación de una vida moral. Y uno más para hablar, porque son muchos los movimientos que hay, pero ya vimos que estos falsos profetas ignoran las Sagradas Escrituras. Todos estos movimientos están alejados de la palabra de Dios y solo la utilizan con el propósito de conquistar a unas cuantas almas, y en unas partes las utilizan, pero en las esenciales no. El unitarismo, los unitarios, es un movimiento religioso que rechaza la doctrina de la Trinidad y la deidad de Cristo, y trata de mostrar que una comunidad genuinamente religiosa se puede crear sin conformidad doctrinal. Ellos no están basados en doctrina, como nosotros tenemos la doctrina de la salvación por la fe en nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina del mundo venidero, la doctrina del arrepentimiento. Han evolucionado desde la insistencia en la autoridad bíblica hasta un fundamento a base de la razón
y la experiencia. Le dan gran importancia a la razón y a la experiencia, pero tratando de darle importancia a la autoridad bíblica, a la que realmente no le otorgan ninguna autoridad bíblica. Los unitarios creen en la bondad de la naturaleza humana, critican las doctrinas de la caída, la expiación sustitutiva, es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, rechazan la caída de Adán y Eva en el pecado, rechazan la expiación, el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo como sacrificio sustituto en beneficio del ser humano arrepentido y creyente en esa obra sustituta. Y rechazan la condenación eterna, exigen solo la apertura a la inspiración divina. En cuanto a gobierno, no son congregacionistas, son congregacionalistas. Es la doctrina de los unitarios. Nosotros somos los trinitarios porque creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos que Jesucristo es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Nuestra verdad se basa en las Sagradas Escrituras. Escrito está, hay muchas cosas más, pero un repasito a la enseñanza de Dios. Los falsos profetas, ellos decían: no nos profetices la verdad, profetízanos cosas agradables, profetízanos cosas halagüeñas, como lo dice Isaías 30, porque este pueblo es rebelde, hijos de mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no profeticéis lo recto, de signos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Si dicen que consultará el hombre a los muertos, consultará a los brujos, va a consultar el vivo a un muerto para que le guíe y le responda. Si no dicen que es conforme a las Escrituras y al testimonio de la verdad de la palabra de Dios, entonces es porque no les ha resplandecido, mis amados. El falso profeta ignora o tuerce las Sagradas Escrituras, como estas que miramos. Los falsos profetas en sus profecías no se cumplen nunca. Los profetas falsos no fueron enviados por Dios. Sus palabras no exaltan a Jesucristo, no darán buen fruto. Su fin es maldición, su recompensa será la condenación. Y vimos ya, terminando, algunos profetas y sus herejías. Sí, estos religiosos fundaron unos movimientos como Mary Baker Eddy declaraba que tenía una revelación de Dios, que le dictó un libro al que reconoce autoridad divina como a las Sagradas Escrituras, pero rechaza toda la verdad de las Escrituras. El mormonismo fundado por José Smith en 1830 rechazaban la encarnación de Jesús porque pues admitían que fuera un espíritu encarnado, pero que no era la única, y la divinidad de Jesús, pues todos podían llegar a ser divinos por la preexistencia de los espíritus. No creen en la salvación por la fe, sino en la fe por obras, pero la fe en todas las mentiras que se inventaron. La teosofía significa sabiduría divina, movimientos gnósticos, rosacruces, masones, illuminatis, que creen en la sabiduría, en las artes místicas, en las artes esotéricas, insisten en la necesidad del conocimiento y de una sabiduría secreta, con ceremonias de iniciación de diversos grados, entre los cuales tienen 33 los masones. Está la reencarnación y el desarrollo de facultades psíquicas
Y por último, la de los testigos de Jehová que acabamos de mirar, fundada por Carlos Russell, que no admiten la divinidad de nuestro Señor Jesucristo ni la existencia del Espíritu Santo como persona. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ir por el mundo y predicar el Evangelio y bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. Fue la orden dada por nuestro Señor Jesucristo en la gran comisión de Mateo 28, 18, de Marcos 16, de Juan 20, 21 y de Lucas 24, 47 al 49, donde está la gran comisión dada por todos los evangelistas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación es única y exclusivamente por nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es nuestro Señor Jesucristo. Inclina tu rostro, acércate a Él, pon tu vida en las manos del Salvador y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón, establecer tu reino en mi vida. Señor, edifica mi vida sobre tu verdad. Tu palabra es la verdad. Enséñame a ser celoso de las Sagradas Escrituras, porque el resto es invención humana. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y Jesucristo es Dios. Recibe toda la adoración. Te entrego mi vida. Enséñame a vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, Rey de la Gloria. Muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos anticristo han salido por el mundo y muchos son contra Cristo, o lo rechazan o lo ignoran. Jesús a los tales no les ha resplandecido. Para los tales sea la invitación para aceptar que Jesucristo es el único Dios, el único Señor, el único Rey, el único Salvador. Jesús de Nazaret, gracias. Gracias, Padre Celestial. Recibe toda la adoración, la gloria, la honra y la alabanza, amado Rey y Señor nuestro. Poderoso Dios, gracias por tu palabra. Bendice todo tu pueblo en el mundo entero. Bendice, Señor, nuestras familias, la provisión, no falte el alimento en nuestra mesa. Oramos por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por los que están en eminencia, los alzados en armas, por los terroristas, bandidos, ladrones, prostitutas, narcotraficantes, Dios de la gloria, ateos, por todos los que tienen un credo distinto. Oramos especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas las cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.